La charla que sigue a continuación será impartida por el doctor Alfonso Petersen Fara, quien es médico especialista en medicina interna, es vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue exsecretario de Salud aquí en el estado de Jalisco, también fue secretario técnico del Consejo Nacional de Salud en el Ministerio de Salud y trabaja actualmente en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida al doctor, quien nos va a impartir. Bienvenido. Quien nos va a impartir la charla titulada Importancia de la diabetes mellitus para la salud pública en México. Le dejo el micrófono. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Antes que nada agradezco a la Asociación Médica de Jalisco y a los organizadores de este evento la oportunidad de estar con ustedes y claro, pues a todos y cada uno de ustedes por darme la oportunidad de escucharme. Quisiera antes que nada darles una pequeña introducción. Para fines prácticos, casi todas las personas que estamos involucrados en tema de diabetes, ya seamos profesionales de la salud, pacientes o familiares de los pacientes, enfocamos mucho lo que es la información respecto a la diabetes en la atención del paciente mismo. Y eso es absolutamente lógico. A los médicos va a vernos un paciente con la finalidad de encontrar una alternativa de solución o control de su enfermedad. A los familiares nos interesa mucho cuidar a nuestro paciente, pero pocas veces pensamos en el contexto general de la salud pública y muy particularmente en el impacto que la diabetes tiene en ese aspecto. Hace unos momentos que escuché una de las charlas, me llamó mucho la atención cuando una de las ponentes preguntó cuántos de los que estamos aquí hacemos ejercicio 30 minutos de lunes a domingo. Y la verdad es que fueron muy pocos los que levantaron la mano. Pero voy a usar la misma metodología. ¿Cuántos de los que están aquí conocen una persona con diabetes? Levanten la mano, por favor. Como ven, cambia radicalmente el porcentaje. Y sí, ciertamente esa es la razón por la cual vengo a platicarles de este tema. Porque la diabetes es una enfermedad que va mucho más allá del contexto personal, que se extiende precisamente hacia la sociedad y que requiere una visión mucho más abierta del comportamiento de la misma. De acuerdo con la encuesta de salud y nutrición que se practicó en el 2022, que es coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública y que tiene la finalidad de investigar la prevalencia o la frecuencia de las diferentes enfermedades, pues hoy podemos reconocer que la diabetes mellitus es una enfermedad que se reportó en el 12.6% de la población. O sea, cuando llegaron a hacer la encuesta, que es una encuesta hogar por hogar, que se hace en todas las entidades federativas de la República Mexicana, y le preguntan a la gente, ¿en esta casa hay una persona que sea diabética? El 12.6% de la población reconoció tener diabetes. Pero lo más interesante de todo es que al momento de hacer las pruebas de diagnóstico, como ya vimos en la excelente conferencia anterior, para saber si las personas tenían diabetes, 5.8% adicional salió diabético. O sea, en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2022, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, hogar por hogar, encontraron que aproximadamente 12 de cada 100 personas encuestadas ya sabían que tenían diabetes. Pero casi 6 la tenían y no sabían. Esto nos lleva a una prevalencia, de acuerdo con este estudio, de 18%. Esto es, 18 de cada 100 personas tienen diabetes en México. Esto es una muestra muy clara de por qué casi todos ustedes levantaron la mano. Porque si 1 de cada 5 personas tiene diabetes, pues es casi imposible que uno conozcamos a alguien con diabetes. Si no está en nuestra familia, está con el vecino. Si no está con el vecino, está enfrente, pero está aquí. Y ese es algo muy importante desde el punto de vista de la prevalencia de esta enfermedad. Pero otro aspecto muy importante que también ya más o menos explicó lo que el concepto se refiere en la plática anterior, tiene que ver con la prediabetes. Esa situación metabólica que genera una condición que hace muy probable que la persona pueda convertirse en diabético en un tiempo relativamente corto. Y bueno, la sorpresa fue que la encuesta nacional de salud y nutrición documenta que también hay 1 de cada 5 personas que tienen prediabetes, o sea, que tienen un riesgo de convertirse en diabéticos en un plazo de 3 a 5 años. ¿Qué significa toda esta información desde el punto de vista del contexto que estamos analizando? Bueno, esto significa que realmente en México tenemos una epidemia de diabetes, una pandemia de diabetes en el mundo, pero en México específicamente, que tenemos que reconocer, que tenemos que aceptar, pero sobre todo que tenemos que actuar.
Porque como ustedes verán a lo largo de este congreso, la diabetes es una enfermedad que se asocia a una gran cantidad de alteraciones metabólicas, pero estas a su vez a una gran cantidad de complicaciones que afectan considerablemente la vida de las personas que lo padecen y los de su entorno. De tal manera que si no somos conscientes de la relevancia que esto tiene desde el punto de vista de la salud pública, pues probablemente estamos limitando mucho nuestra visión, quedándonos centrados en la atención de la persona y olvidándonos que esa persona es un miembro importante de una familia y por supuesto de una comunidad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Bueno, uno que ya se ha mencionado, durante la primera plática se nos insistió mucho alrededor de esto, es precisamente la obesidad. La obesidad hoy se considera el factor de riesgo más importante para la diabetes. La obesidad, para fines prácticos, como ya escuchamos, es la consecuencia de varios factores, pero hay dos que son relativamente fáciles de operar. Uno es el tema, bueno, fáciles es un decir, que son relativamente relevantes para poder intervenir. Uno es el tema de la dieta y otro es el tema de la actividad física. Ya vimos hace un momento con gran preocupación que son muy pocos los que hacen actividad física con la regularidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud, cuando la ponente nos pidió que levantáramos la mano. Por supuesto que no les voy a preguntar quiénes de ustedes llevan una dieta sana, porque seguramente la van a levantar todos, y menos yo, y eso me va a dar mucha pena. Pero lo que sí les puedo decir es que la alimentación es una parte fundamental también en ese contexto, como un factor de riesgo para la obesidad y luego entonces para la diabetes. Pero ¿qué encontró la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022 que pueda ser interesante para conocer nosotros el impacto que esto realmente tiene? Dejémonos de imaginación y vámonos a los datos. Bueno, pues esta encuesta encontró que una prevalencia de 38% de sobrepeso y 36% de obesidad. Si lo sumamos, es más del 70%. Esto significa que en la población adulta mexicana, más del 70% o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Pero lo que no tiene es un peso ideal. Y esto, lógicamente, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista del contexto del riesgo para diabetes y otras muchas enfermedades cardio- y cerebrovasculares que de alguna manera impactan en la salud de las personas. ¿Cuál es el otro factor? Pues ya lo vimos, el sedentarismo, donde no, ese factor que, preguntado al revés, si hacemos ejercicio, no levantamos la mano. O sea, realmente somos una sociedad muy sedentaria, una sociedad que se ha adaptado mucho a las tecnologías y a las opciones de transporte, y por lo tanto hemos abandonado todo lo que tiene que ver con la actividad física para atender nuestras necesidades más fundamentales. Hay un dicho muy común en nuestra sociedad, ¿no? Que dicen que hasta el Oxxo se quiere ir en coche, ¿no? Porque realmente nos desacostumbramos mucho a hacer actividad física para hacer nuestra vida normal. Para atender nuestras necesidades más básicas, generalmente utilizamos las diferentes alternativas que implican el menor esfuerzo. Otro aspecto muy importante tiene que ver con los malos hábitos que tenemos. Aquí menciono tabaco y alcohol, pero no son los únicos. Son muchos otros más que de alguna forma también influyen en el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente las metabólicas y específicamente la diabetes y el sobrepeso. Y claro, algo que no podemos dejar de reconocer son los aspectos genéticos. Ahí sí, ni hablar. Todavía no tenemos mucho que hacer para modificarlos, pero de alguna manera la sumatoria de todas es lo que impacta al final. De tal manera que si este es muy alto, pero este es muy bajo, seguramente no tendremos mayor problema. Pero si este está presente y estos son altos, seguramente tendremos un gran problema. Ahora, cuando hablamos de diabetes, y perdón que sea tan insistente con esta reflexión, pues generalmente nos centramos en la persona. Reitero, los que somos profesionales de la salud, cuando una persona nos visita en el contexto de una búsqueda de alternativa de solución ante una enfermedad, nosotros nos enfocamos a la persona. Cuando una persona nos visita con diabetes, pues nos enfocamos precisamente a ayudarle al control de su enfermedad con la finalidad de evitar las complicaciones. Y bueno, y esto lo comento porque de acuerdo con el INEGI, se calcula que durante el año 2020 se reportaron cerca de 1 millón de fallecimientos en nuestro país. Y de este 1 millón de fallecimientos, aproximadamente 40% correspondieron a causas relacionadas con la diabetes. Esto ubica la diabetes en el contexto de nuestra mortalidad general entre el tercer y cuarto lugar. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a documentar las enfermedades que ocupan los primeros lugares de mortalidad de nuestro país y las ligamos con la diabetes, nos vamos a encontrar que la diabetes tiene un papel mucho más preponderante que el que se ve registrado en esta estadística.
¿Por qué? Porque sabemos muy bien que las causas número 1 son las enfermedades cardiovasculares. Y pues las enfermedades cardiovasculares están directamente ligadas con la diabetes. La segunda, pues son las enfermedades que están relacionadas con otro tipo de factores de riesgo también vasculares. Por lo tanto, podríamos concluir que para fines prácticos la diabetes como factor de riesgo es sin duda la causa número 1 de muerte en nuestro país. Pero también es importante reconocer que de acuerdo con INMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, donde hacen un análisis, digamos en términos médicos, una disección más específica de la mortalidad, encontraron que ya hoy por hoy no encontramos ninguna diferencia entre las primeras 3 causas de muerte que se registran en nuestro país entre hombres y mujeres. Para fines prácticos, la diabetes, como lo comentaba, las enfermedades del corazón, que están directamente ligadas, y los tumores malignos son las primeras causas de muerte. De tal forma que aquí lo que tenemos que reconocer es que la prevalencia de la diabetes como causa de enfermedad y muerte en la sociedad general es muy relevante. Durante los últimos años hemos estado escuchando reiteradamente esfuerzos que hacen las autoridades por tratar de llevar a cabo acciones que modifiquen nuestros hábitos, particularmente de alimentación. Hace un ratito en la conferencia veíamos los famosos sellos. Hace unos años ustedes se habrán enterado de cuando se hizo un ajuste precisamente en el precio de las bebidas embotelladas azucaradas para incrementar su costo con un impuesto que se llama IEPS, con la finalidad de desincentivar a las personas a tomar bebidas gaseosas azucaradas. Y bueno, pues la verdad de las cosas es que estos esfuerzos podrían ser interpretados por algunos como ¿y a mí por qué? ¿A mí por qué me subes el precio de la coca si yo ni gordo ni diabético estoy? ¿O a mí por qué me elevas el precio de un determinado producto, de un pan, cuando al final de cuentas a mí no me hace daño? Y no hay nada más cierto que esto. Creo que todos estamos absolutamente claros que no hay alimentos malos. Hay malos hábitos de alimentación. Si yo me como un pastelillo una vez al mes, pues seguramente no hay mayor problema. Pero si me como un pastelillo una vez cada hora, seguramente va a haber un problema. De tal manera que no es lo malo el alimento, lo malo es la forma como lo consumimos, el hábito de consumo que tenemos. Y en ese contexto hay muchas ocasiones se reitera el por qué llevan a cabo una medida general cuando el impacto es particular. Pero creo que ese es un concepto muy equivocado y trataré de explicarme por qué y de aquí la relevancia de esto. La diabetes mellitus es una enfermedad que lamentablemente no se limita al problema metabólico que típicamente conocemos como glucosa alta, sino que es una enfermedad que tiene una gran cantidad de complicaciones y afectaciones a la salud de las personas. Enumeraré solamente las que considero más importantes. Todos sabemos dentro de las complicaciones crónicas, ya mencionaba las enfermedades del corazón, que son la primera causa de muerte en nuestro país, pero que está directamente ligada a la diabetes en muchos de sus casos. La enfermedad renal crónica, característicamente conocida como insuficiencia renal, que requiere un tratamiento dialítico o que requiere un trasplante y que en muchas ocasiones requiere un altísimo costo de inversión. Alguien lo tiene que pagar, o lo paga la familia, o lo paga el sistema de salud, o lo paga la institución de seguridad social, pero tiene un costo. Y ese costo, a final de cuentas, lo pagamos entre todos. No es una queja, es una reflexión. O sea, cada paciente diabético que termina con insuficiencia renal y que requiere diálisis peritoneal en el Instituto Mexicano de Seguro Social, se paga con las aportaciones de todos los mexicanos, ya sea porque son de la seguridad social o porque se paga también con los propios impuestos. Las neuropatías que tienen complicaciones muy severas, por supuesto las discapacidades sensoriales. El pie diabético es la causa número 1 de amputación actualmente en nuestro país. Hasta hace 20 años eran los accidentes, hoy es precisamente el pie diabético. La salud oral, los pacientes diabéticos tienen severos problemas en su boca, la mayor parte de ellos pierden una gran cantidad de sus dientes. La pérdida visual, la diabetes mellitus es la causa número 1 de ceguera actualmente en nuestro México. Anteriormente eran las cataratas, con las alternativas que tenemos ahora para tratar las cataratas, la retinopatía diabética desplazó a las cataratas como causa de ceguera permanente. Y bueno, así podríamos hablar de otras enfermedades, incluso de temas relacionados con salud mental. Porque lamentablemente la diabetes y sus discapacidades tienen un impacto muy negativo en la persona que puede llegar a provocar también problemas emocionales en su desarrollo. Y para terminar quisiera hacer con ustedes una reflexión muy rápida. Y está directamente relacionada con qué implica la diabetes más allá de la enfermedad misma. Pues si nosotros nos ponemos a pensar lo que la diabetes implica desde el punto de vista del costo de su atención, tanto la enfermedad como sus complicaciones,
y por otro lado hacemos un análisis de lo que implica la diabetes en el costo de la pérdida de capacidades de la persona afectada, muy particularmente en su posibilidad de generar riqueza mediante el empleo, mediante cualquiera de las actividades. El impacto es muy alto. De acuerdo con la Federación Internacional para la Diabetes, el IDF Diabetes Atlas, lo que dice es que para fines prácticos, en el año 2019 se invirtieron 760,000 millones de dólares en atender la diabetes, sus complicaciones y sus consecuencias. ¿Qué significa esto? Que nuestra sociedad mundial requirió invertir esta cantidad de dinero para poder llevar a cabo las acciones relacionadas con la diabetes o para poder enfrentar las discapacidades de la diabetes. La verdad de las cosas es que cuando cualquiera de nosotros leemos esta cifra, pues ni nos la podemos imaginar. Es más, yo creo que si algunos de nosotros la tratamos de escribir, ni lo vamos a hacer bien, porque es una cifra enorme. Pero por eso a mí me gusta hacer comparativos, ver, bueno, ¿y qué significaría esto? Para que se den una idea, esto prácticamente supera por 2 veces lo que gasta el gobierno de México durante todo un año. Entonces, imagínense nada más que a nivel mundial estamos invirtiendo en diabetes y sus complicaciones lo doble de lo que México invierte cada año para atender todos los retos de nuestra nación en los diferentes ámbitos gubernamentales que existen. De ese tamaño es el tema. Por eso quise hoy hablarles un poco de la salud pública. Salirme un poco del tema de la atención de la persona diabética para irme al tema de la comunidad diabética. Para que sepamos exactamente que la diabetes no la debemos de ver como una enfermedad unipersonal. Para que entendamos por qué las políticas públicas son generales y no son individuales. Para que podamos de alguna manera tener la información necesaria que nos permita por qué debemos de trabajar por la diabetes todos. Seamos o no diabéticos, tengamos o no tengamos familiares diabéticos, seamos o no seamos profesionales de la salud. Porque a final de cuentas, la diabetes, como aquí pudimos ver, nos involucra a todos. Para concluir, pondría sobre la mesa las siguientes reflexiones. Primero, la diabetes es un grave problema de salud pública para todos los mexicanos. Ya vimos las estadísticas, ya vimos la prevalencia, ya vimos los factores de riesgo y perdón que lo diga de esta manera, pero parece que vamos caminando por una ruta completamente trazada. Ya vimos que los principales factores de riesgo de la diabetes están relacionados con obesidad, sedentarismo, malos hábitos y no los hemos modificado. Ya vimos que la diabetes es una enfermedad que tiene un alto riesgo de complicaciones y que las complicaciones están muy ligadas al manejo adecuado de la misma. Y seguimos teniendo altísimos porcentajes de manejo inadecuado del paciente diabético. Por otro lado, requiere una alta inversión para atender la enfermedad, sus complicaciones y discapacidades. La cifra, ya se las puse, es una cifra en la cual todos participamos. Si bien es un hecho que hay personas que pagan directamente la atención de su enfermedad, sus estudios, sus tratamientos complementarios, etcétera, lo que no podemos dejar de reconocer es que aún así es una enfermedad que nos afecta a todos, porque las personas afectadas, aunque paguen por sus estudios, dejan de ser productivas, y al dejar de ser productivas, dejan de ser productivas para todos nosotros, para toda la sociedad. El tercer tema es que ya vimos que hay una alta prevalencia en las enfermedades y sus factores de riesgo. En pocas palabras, ojos amarillos y rojos. Si no nos ponemos las pilas con la tendencia de crecimiento que tenemos en enfermedad en México, no habrá sistema de salud que aguante, presupuestalmente hablando, un trancazo de este tamaño en los próximos años. Lo siguiente es que el control general del paciente diabético suele ser muy malo. Ya les comentaba las diferencias estadísticas, se habla de que cerca de un 50% de las personas que saben que son diabéticas tienen un mal control de su enfermedad. Esto medido por la glucosa en ayunas, por la hemoglobina glucosilada que ya nos reportaban hace un momentito. De tal forma que al problema de la alta prevalencia de la enfermedad hay que agregarle la alta prevalencia del mal control. Por lo tanto, reitero, parece que trazamos una ruta que nos lleva a un camino que no tiene un buen destino. Y por último, es necesario generar políticas públicas enfocadas a la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que sigamos con acciones como las que ya conocemos hasta el momento, pero que no se limiten a lo que tenemos. ¿Necesitamos continuar con acciones como sensibilizar a las personas respecto al contenido calórico de los alimentos? Sí. Odiamos los sellitos, pero son necesarios. Falta que les hagamos un poco más de caso.
¿Es necesario seguir con políticas públicas enfocadas a desincentivar el consumo de bebidas de alto valor calórico o alimentos? Sí, son ricos, pero necesitamos llevar a cabo estas acciones para tratar de evitar el impacto final. ¿Es necesario seguir buscando políticas de corresponsabilidad? Sí. Por ejemplo, necesitamos ver cómo convencer a las personas de que realmente tengan un mayor compromiso en el autocuidado de su salud. Necesitamos modificar nuestros hábitos, modificar nuestras actitudes y de esta manera encontrar acciones que nos permitan promover, proteger y fortalecer la salud de todos. Muchas gracias por escucharme y que tengan buen día.